Evangelio de hoy, segundo domingo de Cuaresma. Primera lectura. El sacrificio de nuestro patriarca Abraham, del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. Dame tu esclavo, hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura. Dios nos entregó a su propio Hijo. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Este es mi Hijo amado. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí
¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Un saludo a ustedes, hermanos en Jesús, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma. Cuaresma, un tiempo para reflexionar sobre la necesidad del sufrimiento y del sacrificio en nuestras vidas, para poder seguir a Cristo hacia el cielo, pasando por su pasión y resurrección. En la primera lectura del libro del Génesis, hemos escuchado el pasaje sobre la prueba que puso Dios a Abraham. Conviene recordar que Abraham estaba casado con Sara, la cual era estéril. Dios les había prometido que tendrían un hijo. Esperaron por largo tiempo, años, y no lo tenían, hasta que milagrosamente se los concedió, teniendo Abraham 100 años y Sara 90 años. Podemos imaginar el amor que sentiría Abraham por ese hijo, fruto único del amor con su esposa y de un milagro muy especial de Dios. En ello podemos pensar en toda pareja enamorada y en el hecho de que tener un hijo es siempre el fruto de la colaboración de los esposos y de un milagro de Dios, pues Dios le da el alma a cada nuevo ser humano al ser concebido. Pero a veces lo que no nos cuesta trabajo no lo valoramos. Y para Abraham y Sara, ese hijo significaba muchísimo por todas las circunstancias. Pues Dios, cuyos designios en nuestras vidas frecuentemente no logramos comprender, le pidió que sacrificara precisamente a su hijo. A veces Dios nos pide sacrificar lo que más amamos y lo que más hemos deseado o valorado. En esas circunstancias, la obediencia y fe de Abraham fueron increíbles. Abraham seguramente sufrió mucho, pero confió en que Dios proveería un sacrificio que supliera al de su hijo. Y en efecto, así ocurrió. Pero el verdadero suplente de ese sacrificio no fue el carnero, sino Jesús. En realidad, solo Jesús podía redimir al ser humano por los pecados. Como hombres, aún haciendo nuestro mayor esfuerzo, no podíamos salvarnos solos. Pero Dios toma ese esfuerzo y lo une al del sacrificio de su Hijo. Dios toma nuestros sacrificios de la vida y con el de Jesús los hace suficientes. A Abraham le ofrece una recompensa por su obediencia. Multiplicaré tu descendencia, y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Según San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, es decir, a Cristo. De aquí extraemos que la numerosa descendencia de Abraham, los hijos de Abraham, somos los cristianos, porque tenemos fe. Y la descendencia de Abraham, por la cual serán bendecidos todos los pueblos, es Jesús. La prueba de Abraham es solo un símbolo de la verdadera prueba, la de Jesús, que es referida en el pasaje de la Transfiguración, en el Evangelio. La diferencia es que Jesús en verdad fue sacrificado. Como dijo San Pablo en la segunda lectura, Dios no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así como fue el bautismo de Jesús un acontecimiento agradable, y después del mismo vino inmediatamente su estancia 40 días en el desierto, en medio de ayuno y tentaciones, así también ahora antes es la transfiguración, donde todo era bonito, pero después de la misma, Jesús anuncia su resurrección de los muertos, implicando en ello que debía padecer antes y morir. En el pasaje de la Transfiguración según San Lucas, se menciona directamente que Jesús hablaba con Moisés y Elías, precisamente acerca de la partida de Jesús en Jerusalén, es decir, sobre su pasión y muerte. La Transfiguración en Cuaresma puede tener el sentido de que veamos que Jesús es Dios verdaderamente y darnos cuenta que nos espera la gloria con Él, pero solo una vez que hayamos pasado por los sufrimientos. Hay momentos agradables en nuestra vida, en los que nos sentimos bien y vemos claramente la belleza de Dios. Y hay momentos en los que todo parece ordinario y cansado, o que incluso estamos pasando por sufrimientos muy grandes y nos sentimos abandonados por Dios. En esos momentos,
Ojalá nos propongamos tener la actitud del autor del Salmo. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. También podemos extraer de este pasaje para nuestras vidas que en el tiempo bueno, libre de sufrimientos, hace falta aprovechar y ver hacia el frente, y saber que luego vendrán dificultades para administrarnos de cara a ellas y no huir. Pedro quería quedarse en el oasis de la transfiguración, viendo a Jesús con un resplandor de divinidad. Pero es necesario bajar de la montaña, recargados de fe y de entusiasmo, y enfrentar las dificultades. Que Dios y la Virgen María, la nueva Abraham, que verdaderamente ofreció a su Hijo en sacrificio, nos concedan que nuestra fe en la divinidad de Jesús y el estar con Él en los momentos agradables nos den fuerza y sean un faro de esperanza para atravesar las dificultades de nuestras vidas. Amén. Hermanos, como siempre les pedimos su apoyo poniendo me gusta, suscribiéndose, compartiendo este video y viendo los demás videos que subiremos diariamente. Dios les bendiga. Hasta mañana.